Hola, buenas noches a todos. Hoy, octubre 14 del 2019, les saluda Marta Cadavid desde la ciudad de Chicago. Hoy en nuestras cápsulas de fraude al desnudo. Muchas gracias a todos por conectarse con nosotros. Estamos transmitiendo desde mi página personal y desde la página de Auditool para todos los profesionales de Latinoamérica interesados en aprender. Yo pienso que esto es de aprender y de compartir las mejores prácticas y de todos los días tratar de hacer las cosas mejor y agregar valor en nuestras carreras, en nuestras profesiones y en nuestros trabajos. Ofrezco disculpas por no haber publicado el post durante el fin de semana acerca del tema. Sin embargo, aquí estamos, vamos a hablar del UBO, que significa Ultimate Beneficiary Owner, que es el beneficiario final. El beneficiario final es la regla de oro, es una de las reglas más importantes con respecto a la debida diligencia. Y es un tema que se ha hablado muchísimo sobre el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo. Pero últimamente, con los casos que pues, nos han llegado, seguimos muy pensativos, es acerca de cómo algunas normas o reglas, o incluso a veces hasta sentido común que se aplican en el tema de administración de riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, no se aplica en los delitos precedentes. En muchas de mis conferencias y cursos, las personas que han estado conmigo, yo siempre que empiezo un curso de fraude, un curso de abuso organizacional, un curso de auditoría forense, siempre empiezo con el tema de lavado de dinero. Y me dirán, Marta, pero ¿qué tiene que ver lo uno? ¿Qué tiene que ver lo otro? Y es que si usted no entiende qué es el lavado de dinero, si usted no entiende el financiamiento del terrorismo, raramente va a entender cómo se aplican todas estas regulaciones en los temas de los delitos precedentes. Y ya lo vimos también en una de nuestras cápsulas de fraude al desnudo, que son los delitos precedentes. Entonces, para recordarles, los delitos precedentes son aquellas actividades ilegales que por una u otra forma se van, digamos, constituyendo delitos en los países, dependiendo del tipo de constitución, el tipo de gobierno, y se van incluyendo en el Código Penal y en el sistema legal, jurídico, porque se constituyen delitos que al final se va a imputar lavado de dinero. Y es que una persona, yo lo digo muy práctico, todo lo que una persona no sea capaz de explicar, siempre va a tener digamos, una composición ilegal. Si una persona, por ejemplo, comienza con un enriquecimiento ilícito y esa persona no es capaz de explicar de dónde sacó el dinero, pues siempre va a quedar en el aire, va a quedar en la duda que es una actividad ilegal. Por ejemplo, hay personas que se ganan la lotería, pero entonces, claro, hay un tiquete de lotería, hay un contrato de fiducia, hay un abogado que está de intermediario. O sea, es fácil probar que las personas se pueden ganar una lotería. Las herencias también son situaciones que son ampliamente probables. Pero cuando una persona empieza a tener un requerimiento ilícito sin ninguna explicación, ahí es donde empiezan las dudas. Entonces, al final, una persona que está metida en negocios ilegales, cualquier actividad precedente, siempre va a conllevar a un lavado de activos. Y esa actividad precedente va a ser, por ejemplo, la actividad ilegal de donde salió el dinero. Entonces, miremos que al final el lavado de activos es una consecuencia de algo, no es el origen de. Entonces, por ejemplo, una persona que tráfico de armas, por ejemplo, esa persona es una actividad ilegal, por consecuente el dinero que adquiera o gane en esa actividad ilegal, pues va a conllevar a un lavado de activos, porque el lavado de activos es la actividad por medio de la cual se limpia ese dinero sucio, esas actividades sucias. Asimismo, hay otras actividades a nivel global, hablamos de 50, 54, 60 actividades ilegales, entonces está, como ya les dije anteriormente, el tráfico de armas,
todo el tema relacionado con el tráfico de personas, el tráfico de inmigrantes, la explotación sexual, incluyendo la explotación sexual infantil, el tema de piratería, la evasión y la elusión fiscal, y pues obviamente lo que tanto nos apasiona, el fraude y el abuso organizacional. Entonces, para poder entender el impacto que tiene las pérdidas económicas de un fraude y por qué las personas, los perpetradores, o sea, cuando hablamos con un perpetrador y cuando ya interiorizamos en sus actividades, siempre debemos pensar que van a terminar en lavado de dinero. Porque una persona que se robe $10,000 de una compañía, pues esos $10,000 no pertenecen a su actividad legal, entonces esa persona, pues, claro, con esos $10,000 va a comprar zapatos, va a comprar carteras nuevas, puede que pague la cuota inicial de una vivienda o se compre un carro. Entonces, el uso de ese dinero, producto de una actividad ilegal como fue el fraude, pues es lavado de dinero, es blanco de capitales. Ahora, el impacto que eso genere, pues va a ser diferente a un fraude de cuello blanco, donde, por ejemplo, pueden haber muchísimas personas involucradas. Pero entonces, con este tema de fraude, cuando ya nosotros entramos a explicarlo, hay una regla que la llamamos la regla de oro, que es la debida diligencia, y es quién es la persona con la que usted está negociando. Entonces, en cuanto a la administración del riesgo de lavado de dinero, se dice que hay que conocer quién es mi contraparte. Ya explicamos también en otras cápsulas de fraude que el contraparte es toda aquella persona que tiene una relación contractual con la compañía o conmigo, porque la debida diligencia no es solamente para una empresa. Yo hago debida diligencia o debería hacer debida diligencia cuando voy a comprar una vivienda, cuando voy a comprar un carro, cuando voy a tener ciertas negociaciones. Y de hecho nosotros, como padres de familia, así suene muy particular y muy chistoso, hacemos debida diligencia en nuestra vida personal, cuando nuestros hijos van a ir a la casa de sus amigos. Entonces siempre vamos a preguntar dónde, cuándo, con quién, a qué horas. Eso es debida diligencia. Queremos saber siempre la verdad de la otra parte de la historia. Entonces, cuando hacemos debida diligencia, por ejemplo, para poder determinar quién es nuestra contraparte, la regla de oro dice claramente que se debe determinar la persona física. Hay que ir hasta las últimas, digamos, relaciones con personas físicas. Y eso significa que en muchas ocasiones, cuando nosotros vamos a hacer la debida diligencia de una contraparte, vamos a decir, por ejemplo, un proveedor. Entonces, nosotros necesitamos saber quiénes son los socios de ese proveedor. Vamos a suponer que el almacén es un almacén que se llama Almacén J. Pérez. Y entonces hay que determinar, la regla de oro nos dice que hay que determinar quién es el beneficiario final de J. Pérez. Cuando vamos a analizar los socios de J. Pérez, nos encontramos que tiene 5 socios, 4 son personas naturales, o sea, son personas físicas, pero hay una persona jurídica, o sea, los socios también, dentro de los socios hay una compañía. Entonces, a pesar de que son 5 socios y 4 son personas físicas, hay una persona que es jurídica o moral. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahí no para la debida diligencia. No. Hay que desbaratar, hay que pelar como una cebollita, hay que desmantelar, hay que llegar hasta la última persona final de ese quinto socio, que es la persona jurídica o la persona moral. A pesar de que aquí yo ya tengo 4, que son personas físicas, yo también debo buscar quién es el beneficiario final de esa compañía. Y voy subiendo. Entonces, por ejemplo, ya del almacén J. Pérez, yo tengo 5 socios, tengo Joaquín, Margarita, José y Carolina.
pero de este que es un quinto socio, lo vamos a llamar almacén de televisores. De ese almacén de televisores yo también debo determinar quién es el beneficiario final. Recuerden que es una regla de oro, así se llama, así la llamamos en Estados Unidos, the Golden Rule, porque necesitamos saber quién es el beneficiario final. Entonces, de almacén de televisores vamos a determinar quién es el beneficiario final, entonces vamos a buscar esos socios. Esos socios, entonces ya hay dos que son personas jurídicas y uno que es una persona física, y así. Tenemos que determinar quiénes son los socios reales y las personas físicas, como también quiénes son los representantes legales y quiénes son los controladores de esa sociedad. Y la junta directiva, que pueden ser también los controladores. ¿Por qué? Porque en esta regla de oro nos dicen con quién tenemos que negociar. O sea, nosotros debemos determinar el nivel de riesgo de las personas físicas con las que nosotros tenemos relaciones contractuales. Resulta que dependiendo del nivel de riesgo, por ejemplo, hay contrapartes que son calificadas como alto riesgo porque tienen un negocio que es de alto riesgo o porque están en jurisdicciones de alto riesgo. Entonces, a esas contrapartes puede existir una política en la compañía que diga que todos los socios que tengan más del 5% se les hará debida diligencia. Y si es un negocio de bajo riesgo o está ubicado en una jurisdicción catalogada de bajo riesgo, por ejemplo, por Transparencia Internacional, pues bueno, puede que exista una política dentro de la compañía que diga que se le hará debida diligencia a todas las personas que tengan más del 15%. O sea, si hay alguien que tiene el 14%, esa persona no se le va a hacer debida diligencia. Pero todo depende del apetito del riesgo, de la evaluación de riesgos de la compañía, de los otros riesgos, por ejemplo, de la jurisdicción, del tipo de productos, de los tipos de canal. Pero con todo esto, que les estoy haciendo como un resumen, es para explicarles a ustedes por qué es tan importante que debamos descubrir, tenemos que llegar hasta la última persona física para determinar quién es el beneficiario real de los fondos con los que se está negociando, porque es que yo le estoy pagando a un proveedor, por ejemplo, entonces, ¿quién es el beneficiario final? O, por ejemplo, es mi cliente, yo también debo hacerlo, no solamente porque son pagos, es porque es mi obligación determinar yo con quién estoy teniendo estas relaciones contractuales. Entonces, puede ser una oficina de abogados, pero entonces, ¿quiénes son los representantes legales? ¿Quiénes son los controladores? ¿Quiénes son los miembros de junta directiva? ¿Y quiénes son los accionistas? Y dependiendo si ya son alto riesgo o bajo riesgo, pues yo voy a determinar hasta qué grado de debida diligencia voy a hacer. Entonces, con esto de resumen, yo quiero pasar a la siguiente parte, que es, pues siempre nos han enseñado que la regla de oro, el último beneficiario final, está muy relacionado con el tema de administración de riesgo, de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Pero como les dije al inicio de esta cápsula del día de hoy, hemos notado que en temas de fraude esto no se está teniendo en cuenta. Hemos detectado, por ejemplo, que fraudes que hacen los empleados creando compañías falsas para poder tener unos beneficios dentro de la compañía. Se está proliferando, yo no sé si es que se está proliferando, yo no sé si es que se están destapando como que todos los problemas al mismo tiempo, pero es bien particular que nos lleguen investigaciones donde los mismos empleados crearon ciertas compañías pantalla, digámoslo así, o shell companies o compañías simplemente para poder defraudar a la empresa. Entonces, la primera pregunta que uno hace es, bueno, pero si yo
cada que voy a hacer una debida diligencia, yo tengo que determinar quiénes son los accionistas. ¿Cómo es que yo no me doy cuenta que los accionistas de la compañía Almacén J. Pérez no son los mismos empleados de la empresa? Entonces ahí hemos encontrado como un gap, como un vacío, y es que no se está viendo dentro de todo el mapa de riesgos que los empleados pueden crear ese tipo de compañías pantalla. Entonces, también hemos preguntado por la base de datos, o sea, uno dice, bueno, pero entonces no estamos registrando los accionistas, o sea, hacemos la debida diligencia de 5 o 7 accionistas de la compañía, pero no queda un rastro en el sistema, en el ERP, de quiénes son los socios de esa empresa, y de pronto, bingo, aparece que la cédula de Pepe Pérez aquí es la misma cédula de Pepe Pérez acá como empleado, y uno dice, ve, porque aquí está como accionista y aquí está como empleado. Eso no se está haciendo. Por eso en el día de hoy yo los invito a que hurguen un poquito en ese tema de los proveedores y de los clientes. ¿Quiénes son los accionistas de esas compañías que están ahí detrás de los contratos de la empresa, por ejemplo? ¿Quiénes, si ustedes tienen acceso a quiénes son los socios? Porque a la larga, cuando se hace una debida diligencia, pues es la misma persona la que tiene que decir, o sea, el representante legal, que quiénes son los socios, los accionistas. Entonces, ¿qué tal si ustedes crean una base de datos de esas empresas? Vamos a decir el Almacén Pérez, el almacén de televisores y el almacén de bombillas. Crean una base de datos con los accionistas que tienen esas empresas que hicieron parte de la debida diligencia, acuérdense de la regla de oro, y a su vez chequean esa información con la base de datos de empleados de la empresa. A ver qué sucede. Puede que no pase algo, puede que se lleven muchas sorpresas, pero también lo que yo los invito es a que implementen ese control para que en el futuro ustedes no se encuentren con sorpresas de que Juancho, el señor de, ¿qué les digo yo?, el técnico de los carros, tenía que es dueño o accionista de una empresa que le hace el mantenimiento de los vehículos a la compañía, y la compañía no sabía. Otra cosa distinta es que se haga, se manifieste el conflicto de interés, pero aún así lo que hemos encontrado es que se hace todo ocultando la información. Y vuelvo, insisto, se le pagó a ciertas compañías una cantidad extraordinaria de dinero sin saber realmente quién era el beneficiario final. Por eso en la noche de hoy yo quiero que ustedes, como auditores, como contadores, aquellas personas que están trabajando en puestos de control, donde tienen que hacer este tipo de comparaciones, si no tienen incluso las habilidades para manejar una macro en Excel o crear algo que les haga ese match entre, digamos, la base de datos de empleados y la base de datos de las personas que son dueñas de las empresas con las que ustedes están negociando, pues entonces búsquese un muchacho en tecnología, una persona en tecnología que les ayude a buscar en ambas bases de datos, a ver qué encuentran, qué se les parece. Y si no encuentran algo en este momento, pues empiecen a monitorear, porque también casos que hemos tenido hace como 3 años, tuvimos un caso bastante triste porque al final la compañía no fue capaz de detectar de dónde se estaba haciendo el financiamiento de los dineros para ejecutar un contrato bastante costoso, y pues ya no había vuelta atrás. Y todo fue por la falta de monitoreo. Se hizo el registro de la compañía con los accionistas que tenía en ese momento, pero la compañía en 3 años cambió de tal manera que no fue posible detectar ni ir hasta el último beneficiario final de los recursos. Entonces, claro, fue triste en el aspecto de que ya no se podía marcha atrás en el contrato,
pero también es que algo tan simple como el monitoreo anual de las contrapartes nunca fue ejecutado. Y pues en su época, la parte de la debida diligencia siempre nos dijeron que lo que preguntamos siempre, y la debida diligencia y la auditoría y cómo pasó aquello y lo otro, lo que decía es que se hizo la debida diligencia al inicio y no se representó riesgo, y como la compañía no tenía una política de monitoreo, los consideraba bajo riesgo y no tenía una política de monitoreo para bajo riesgo, nunca más se volvió a interesar en esas contrapartes. Y estas personas cambiaron en 3 años, a tal punto que el dinero que se les paga no se sabe definitivamente quién es el beneficiario final. Entonces, con esto les quiero dejar como esta moraleja. Por favor, chequen, revisen. No esperen a que llegue la sorpresa de que Pepito Pérez, que es el que maneja la flota de vehículos de la compañía, es el que es el socio de uno de los talleres donde llegan los carros de la compañía y ustedes no sabían. Y resulta que a ese taller es a la contraparte que más le han pagado en 5 años, y el señor que es el accionista nunca le contó a la compañía que él era parte de todo ese proceso. Y en fin, hay muchísimos detalles que en este momento pues no puedo revelar, porque son cosas que están todavía en caliente, pero que yo pienso que en estas cápsulas del fraude del desnudo yo les puedo dar como tips para que ustedes, cuando tengan el tiempo, o ojalá pronto, empiecen como a idearse la estrategia en la compañía de cómo hacer esa comparación. Bueno, yo voy a ver quiénes están aquí. Tenemos acá. Bueno, gracias Jorge Armando desde Medellín. Gracias Vladimir por estar acá. Yo pienso que por el momento nos quedamos así. Los avisos parroquiales, recuerden que Auditool está estrenando nueva plataforma. Los invitamos a que exploren, pregunten, se conecten. Sé que viene una plataforma maravillosa en Excel que les va a ayudar muchísimo. Ya el curso de los aspectos fundamentales de fraude ya está rodando en esta plataforma de Audit-U, así que los invito a que participen en la plataforma. Ya estamos rediseñando el segundo curso, que pues se hará para el año entrante. Ya estamos afinando muchos detalles de la certificación, que yo pienso que eso es otro reto enorme que viene para el 2020, pero nos fascina, porque ahí vemos cómo hemos crecido, cuál es la aceptación que tenemos y sobre todo la confianza que ustedes nos tienen. Entonces, para nosotros es muy importante seguir estudiando, capacitándonos, compartiendo experiencias y creciendo pues con ustedes. Nos vemos la semana entrante, quedo pendiente de las preguntas que tengan y vuelvo e insisto, ¿quién es el beneficiario final de las transacciones con las que usted ahorita está lidiando? ¿Es una compañía? ¿Es un tercero? Recuerde que la regla de oro es personas físicas, buscar las personas físicas, no las compañías. Entonces, pregunte a la gente que hace debida diligencia a su compañía cómo lo hacen, qué están aplicando, si conocen la regla de oro. Muy posiblemente lo hacen, pero más allá del programa de administración de riesgo de lavado de dinero, ¿usted cómo está aplicando eso para el tema de delitos precedentes, en especial fraude y abuso organizacional? Bueno, nos vemos la semana entrante. A todos muchísimas gracias por conectarse. Recuerde compartir este video. Hay muchas personas que no están en Facebook, pero se postea en YouTube, y muchas personas están esperando esta información de una u otra manera. Así que estos son recursos gratis que pueden llegar a todas las personas que en algún momento pueden estar necesitando esta información. Nos vemos, hasta pronto y gracias. Chao.